Bien, en esta segunda sesión del día de hoy veremos unas cuantas definiciones importantes sobre los medios de cultivo. La primera parte consistirá en hacer un listado de los componentes habituales de estos medios de cultivo. El primero que aparece en la lista es el agar. El agar es el compuesto químico que nos permite diferenciar a los medios entre sólidos y líquidos. La ausencia de agar genera un medio líquido y la presencia de agar un medio sólido. De hecho, dependiendo de la concentración de agar que introduzcamos, tendremos los medios sólidos, llevan 1,5% de agar, y los medios semisólidos o medios con agar blando, que llevan un 0,6% de agar. En las prácticas solo utilizaremos medios sólidos. Es importante tener en cuenta que para que el agar polimerice y genere un medio sólido, tiene que ser previamente disuelto con calor. Lo que ocurre también es que con el proceso de autoclavado estas condiciones se obtienen fácilmente. Además de agar, los medios de cultivo suelen llevar compuestos químicos puros, que pueden ser tanto orgánicos como inorgánicos. Orgánicos, ejemplos son la glucosa, la lactosa, el citrato, e inorgánicas, pues sales de fosfato, de carbonatos, cloruros, etc. Además, podemos añadirle extractos y peptonas. Extractos y peptonas no son más que, digamos, mezclas complejas en las que aportamos requerimientos nutricionales necesarios para el crecimiento de nuestros microorganismos. Un extracto no es más que un caldo que ha sido liofilizado. Básicamente, para fabricarlo, cogeríamos carne o soja o levadura y la herviríamos, y la sopa que generásemos con esta carne, soja o levadura, tras ser liofilizada, sería el extracto. Las peptonas son digestiones enzimáticas o químicas de proteínas que pueden ser puras, como es la caseína, o formando parte de tejidos o organismos enteros, como por ejemplo trozos de carne, hígado, soja, levadura, etc. Algunos medios de cultivo además llevan sistemas amortiguadores de pH. Esto es muy importante, ya que para que el medio de cultivo permita el crecimiento máximo de los microorganismos, tiene que mantener el pH en las condiciones óptimas de crecimiento de esos microorganismos. Por ese motivo se utilizan los tampones tris o los tampones fosfato, entre otros, para poder conseguir estas condiciones óptimas de pH. En algunos medios, especialmente en los medios diferenciales, que nos permiten, como veremos más adelante, distinguir la presencia de una capacidad metabólica en un microorganismo determinado, se suelen indicar o se suelen añadir indicadores de pH que detectan el viraje de pH del medio. Es interesante destacar que para el cultivo de anaerobios es importante utilizar agentes reductores como el tioglicolato, que digamos limita la ausencia de oxígeno en el medio. Además, estos medios anaerobios suelen estar suplementados con resarcurina, que es un indicador de la ausencia de oxígeno en el medio. Cuando el oxígeno aparece en el medio y por tanto no permite el crecimiento de anaerobio, la resarcurina, que en condiciones totalmente anóxicas es transparente, vira de color. Finalmente, en los medios también podemos introducir agentes selectivos. Ejemplos de ellos son las sales biliares y los antibióticos. La adición, por ejemplo, de sales biliares, como veremos más adelante, permite el crecimiento de las enterobacterias, ya que estos son los únicos microorganismos capaces de soportar la presencia de sales biliares en un medio de cultivo. Otro ejemplo de agente selectivo es la presencia de antibióticos. En la presencia de un antibiótico, por ejemplo la ampicilina, solo permite el crecimiento de los microorganismos sensibles resistentes a ese antibiótico. A continuación vamos a hablar o vamos a intentar definir a los medios de cultivo según su composición y según el uso que se hace de ellos. Atendiendo a la composición, podríamos diferenciar entre dos grandes tipos de medios, en los medios definidos y los medios no definidos. Los medios definidos o sintéticos son aquellos que están compuestos única y exclusivamente por compuestos químicos puros, ya sean orgánicos o inorgánicos, es decir, compuestos para los que podemos directamente asociar una determinada fórmula empírica. Por otra parte, los medios no definidos o complejos son aquellos en los que hemos añadido extractos o peptonas, tal como hemos mencionado antes. La utilización de extractos y peptonas es muy conveniente porque nos proporciona todos los requerimientos nutricionales necesarios para hacer crecer a las bacterias, pero
en cuestiones de composición no tenemos ni idea de exactamente qué compuestos químicos añadimos. Por tanto, esto es lo que diferencia un medio sintético de un medio complejo. Otra clasificación es la que aparece aquí a continuación y es la que define a los medios como minerales o basales, mínimos o ricos. Un medio mineral o basal estaría formado solo por sales minerales, es decir, no habría ninguna fuente de carbono y energía orgánica. Si a este medio basal lo suplementamos con una fuente de carbono orgánica, como puede ser la glucosa, conseguiríamos lo que conocemos como un medio mínimo. Y si además a este medio mínimo le añadimos factores de crecimiento, como vitaminas o aminoácidos, conseguiríamos lo que se conoce como un medio rico. Hay que tener en cuenta que estos factores de crecimiento podrían ser suplementados en forma de extractos o peptonas, por lo que también serían un medio rico, en este caso complejo, porque tendríamos una composición química no definida. Finalmente, tenemos una clasificación de medios según el uso que hacemos de ellos. Así tendríamos los medios de enriquecimiento, que son medios que favorecen el crecimiento de unas determinadas poblaciones bacterianas sin inhibir al resto. Imaginémonos una comunidad formada por dos poblaciones bacterianas y cada una de ellas está con un mismo tamaño poblacional, es decir, en un ratio 1:1. La utilización de un medio de enriquecimiento para una de ellas permitiría que el número de células de cada una de las dos poblaciones se incrementase, pero una de ellas sería favorecida y tendría una cantidad celular mayor que el resto. Otro medio sería el medio selectivo. En el caso del medio selectivo, la presencia de un compuesto químico inhibe a unas determinadas poblaciones y por tanto favorece el crecimiento de otras. Esta inhibición de una de las poblaciones es lo que diferencia al medio selectivo del medio de enriquecimiento. Finalmente tendríamos el medio diferencial, que pone de manifiesto determinadas propiedades metabólicas específicas. Hay que tener en cuenta que un medio diferencial puede venir dado única y exclusivamente por las características físico-químicas del crecimiento. Por ejemplo, el aislamiento de termófilos se hace diferencialmente cultivando a 72 grados centígrados. Bien, veamos a continuación una serie de medios de cultivo y intentaremos clasificarlos entre entre los diferentes tipos de medios que hemos visto antes. El primero de ellos es el medio de Burke, que es un medio que se ha diseñado para el cultivo de microorganismos diazotróficos, es decir, fijadores en vida libre, fijadores de nitrógeno en vida libre. La característica esencial de este medio es que carece de ninguna fuente de nitrógeno excepto el nitrógeno atmosférico. Además, lleva una cantidad importante de molibdeno, que es importantísimo para la fabricación de una nitrogenasa activa. Si nos fijamos en la composición, está formado todo por una serie de sales minerales, más una fuente de carbono orgánica, que es la glucosa. Por tanto, como podemos conocer la fórmula de cada uno de los compuestos químicos que lo constituyen, estamos ante un medio sintético y además es un medio mínimo porque está formado por sales minerales y una fuente de carbono orgánica. Ahora bien, la pregunta ¿es un medio selectivo o es un medio de enriquecimiento? Pues bien, en medio líquido yo diría que es un medio de enriquecimiento, porque si ponemos una mezcla de poblaciones, evidentemente los no fijadores de nitrógeno no dispondrán fácilmente de una fuente de nitrógeno. Sin embargo, los diazotróficos que crezcan en este medio de cultivo pueden liberar fuentes de nitrógeno asimilables por otros microorganismos. Por tanto, en medio líquido yo diría que estamos más bien ante un medio de enriquecimiento que ante un medio selectivo. Sin embargo, el agar de Burke, que no es más que este mismo medio suplementado con agar al 1,5%, se convierte en un medio selectivo, porque al separar las células para formar colonias, las colonias de diazotróficos no podrán proporcionar fuente de nitrógeno al resto de células. Por tanto, en agar, el medio de Burke es un medio selectivo. Otro ejemplo es el plate count agar, o agar de contaje en placa. En este caso estamos ante un medio complejo y rico,
porque, como podemos ver, está formado por triptona y extracto de levaduras y no podemos conocer exactamente cuál es la composición química de este medio. Además, las concentraciones que tienen de estos productos hace que los tamaños poblacionales que se pueden obtener con ellos sean muy grandes y, por tanto, se le define como un medio rico. El agar citrato de Simmons es un medio sintético mínimo y diferencial. Es un medio sintético porque conocemos perfectamente los compuestos químicos que lo constituyen. Es un medio mínimo porque está formado por sales minerales más una fuente de carbono orgánica sencilla, que es el citrato. Y además es un medio diferencial porque permite distinguir aquellos microorganismos que son capaces de utilizar el citrato como única fuente de carbono y energía. Esta característica, en el caso de la identificación de enterobacterias, es muy importante. Para facilitar esta identificación, el medio lleva azul de bromotimol, un indicador de pH que en condiciones neutras da una coloración verdosa, pero que en condiciones básicas, cuando el citrato está desapareciendo del medio, da coloración azulada. Finalmente tenemos el medio EC, que es un medio complejo, selectivo y diferencial. Es un medio complejo porque, a pesar de tener una fuente de carbono y energía sencilla como la lactosa y una serie de sales minerales, lleva triptosa y, por tanto, al hacer una digestión tríptica de una mezcla de proteínas, no tenemos la composición exacta del medio. Es selectivo porque la presencia de sales biliares impide el crecimiento de todo microorganismo que no sea una enterobacteria. Y finalmente es diferencial porque al adicionar lactosa y haciéndolo crecer a 44 grados, nosotros visualizamos el crecimiento de Escherichia coli enfrente de las otras enterobacterias. Además, el uso de lactosa facilita la acumulación de gas que puede ser seguida en medio líquido con el uso de una campana Durkheim.